perspectiva aquí de Estados Unidos, pues sabemos que es un logro que pudo ocurrir porque la gente se movilizó, está organizada y pues en primer lugar se logró DACA en el 2012 porque había jóvenes que estaban organizando. No fue algo que fue dado por el presidente nada más porque de su corazón, pero porque la gente estaba organizando. So, vemos otra vez que el ser organizados es algo importante y que tiene resultados. También poniéndolo en el contexto que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, pues la presión que se ha puesto en las calles, especialmente ahorita por la comunidad negra que está en las calles demandando justicia. Vemos esa presión que se crea y crea el clima político para que también se hagan esas decisiones. So, no desconectar eso. So, vemos que es un logro y es algo que se viene por los esfuerzos de la gente, pero también vemos que es limitado. Entonces hay que seguir luchando. Oh, yeah. Sí, y creo que también es muy importante incluso informar, ¿no? Porque creo que todavía hay mucha desinformación, tanto en la prensa como en la sociedad en general, pero mucho, sobre todo hablando desde el lado de México, creo que es muy importante seguir informando de qué significa DACA. A veces me toca dar como todo un lecture de qué es el DREAM Act y qué es DACA, porque incluso hay medios, incluso que dicen... pero los que tienen DACA pueden viajar a México, quiero hablar con algunos, y yo como, pues no pueden viajar a México, porque si tú eres beneficiaria de DACA y viajas a México, pues desde el 2017 que ya no está Advance Pro, las personas pues lo pierden ese estatus, entonces creo que también informar es muy importante sobre cuáles son esos impactos reales. Y pues ahora le cedo la palabra a Madaí para que si quieres presentarte y compartirnos también un poco en tu opinión, pues cómo estás viendo estos impactos con tu familia, con tu comunidad también en Estados Unidos y acá en México. Hola, buenas tardes a todos. Otra vez, mi nombre es Madaí. Creo que esta decisión de DACA es muy importante, que fue tomada esta semana, la semana pasada, es muy importante porque es un recordatorio de que, como Yaxal dijo, hay que seguir luchando. Hay mucho trabajo que hacer porque, como hemos dicho muchas personas, DACA simplemente es un curita en una lesión que necesita cirugía. Necesitamos algo más porque muchas de las personas que pelearon para que DACA pudiera pasar ni fueron beneficiarias de DACA. Y como Maggie, tú dices, estando aquí en México, muchos me preguntan, no, pero tú eres ciudadana, tú eres esto, tú puedes viajar para acá y para allá. No, es información que tienen incorrecta, que no saben, que creen literal todo lo que leen. Y pues no, lamentablemente los medios dan información que es incorrecta, y muchas personas lo creen. Así que esto es un recordatorio que sí, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir luchando, porque hay muchas personas que, estando en Estados Unidos, cuando yo tenía DACA y cuando Trump anunció desde el principio que lo iba a quitar, yo sentía esa ansiedad de que qué va a pasar, de esta ansiedad de estar en un espacio en limbo, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si lo va a quitar, si vas a tener tu trabajo, o no. De un día para el otro, él dijo que lo iba a quitar, y entonces creo que en estas semanas y estos meses, todos los que sí tienen DACA han sentido eso. Yo sé que mi familia, mis amigos han sentido esa presión y han estado hablando incluso de que qué va a pasar si quitan DACA, ¿a dónde me voy? Yo no me quiero regresar a tal lugar, me voy a ir a Canadá o a otros lugares. Y es interesante porque puedes sentir esa ansiedad que viven día tras día. Así que esta decisión les dio ese descanso, esa paz momentaria, pero como ya hemos dicho, hay que seguir luchando porque esto no es no es permanente. Necesitamos algo que sí sea permanente. Sí, gracias, Mada. Y creo que, pues nuevamente recordando, creo que esta conversación pues enriquece mucho porque es hecha
por y para nosotras mismas, ¿no? Como creo que es muy importante destacar tanto Yaxal y José como beneficiarios de DACA y también parte y como personas activas dentro de movimientos y de organizaciones que han estado incidiendo por o en contra de las deportaciones, como lo dice el mismo nombre de OCAD, y también Madaí, ¿no? Como una persona que también fue recipiente de DACA y que pues es de primera mano su experiencia de que muchas veces no es suficiente con lo que hay. Creo que se luchó y se sigue luchando mucho y al final pues se obtuvo este remedio, pero nunca, sabemos que nunca ha sido completo y tampoco es completo para todas y creo que también una de las demandas que se tienen es justo protección para todos y todas, que no quede nadie fuera y tampoco como seguir levantando esta narrativa que muchas veces desde la política lo ven como, bueno, sí vamos a darle a las personas que se lo merecen, ¿no? Y entonces ya abre este debate que hay otras personas que no lo merecen y creo que DACA pues también ha sido un proceso que lo han utilizado muchas personas para criminalizar de alguna manera, ¿no? Para decir, bueno, si una persona no califica para DACA, quizás es porque tiene algún récord o porque tiene algo. Entonces, pues José, no sé si nos quieras platicar un poquito también desde tu perspectiva, cómo estás viendo este impacto de este fallo y pues en general en tu experiencia y en tu comunidad en Chicago. Pues desde aquí en Chicago, para decir la verdad, estuve sorprendido sobre el fallo de la decisión de DACA este pasado jueves. Yo mentalmente me he estado preparando que DACA iba a ser cancelado y que no podía renovar y esa cosa. Y como tuve esa idea en mi mente, creí que habían unos pasos que tengo que hacer en precaución para poder prepararme para un futuro después de DACA. Yo voy a compartir que yo he vivido casi toda mi vida de adulto, desde los 16 o los 15. ¿Cuántos años? Sí, 15, desde los 15 hasta ahorita. Y no es necesariamente que he experienciado o vivido la vida de ser indocumentado y a la misma vez ser adulto, ¿verdad? Cuando yo vine de edad de sacar la licencia, ya la pude sacar sin problema porque vino de DACA y era parte de esa generación. Eh, Otra vez quiero decirles que sí, no es suficiente DACA y de veras tenemos que tener un cambio que es grande y que de veras arregle el problema sistémico que es ser indocumentado o las deportaciones que pasan las gente indocumentadas, los inmigrantes, y además eso que algo pase que de veras cambie el sistema que deja que la violencia pasa a los inmigrantes, que pasa los defectos en el racismo de medio ambiente y otras cosas que, aunque uno sea ciudadano, no es que necesario que alivie o correcte. Um, Al lado de eso, quiero hablar sobre the Black Lives Matter movement que ha pasado durante los últimos años y de veras estamos viviendo en un tiempo transformativo. De veras creo que si no veían las protestas y manifestaciones de la gente afroamericana y negra en este país, que los Estados Unidos estarían en otro que tal vez vean pasar nuevos procesos que han sido el resultado de esta decisión de DACA. Si DACA estuviera cancelado por la Corte Suprema. Y de veras quiero darle gracias y entendiendo que hay mucho trabajo que nosotros como organizaciones de inmigración podemos hacer que intenta que resolver y ayudar los sistemas de racismo de nuestras propias organizaciones y nuestros propios movimientos. Gracias. Gracias, José. Creo que, pues sí, como bien lo explicas, creo que es muy importante tener claro y también vamos a ir platicando más acerca del movimiento negro y cómo también su experiencia y su poder organizativo también creo que nos inspira y nos empuja a seguir adelante y además a repensar nuestra estrategia desde el movimiento indocumentado o migrante. Y pues otra de las cosas que queríamos platicar era también en su experiencia, cómo ven que DACA impacta en realidad a las comunidades o hasta qué punto DACA
y esta decisión en realidad protege a todas las personas beneficiarias de DACA, empezando porque obviamente pues es algo que es un alivio, como bien mencionaban al principio, para los beneficiarios de DACA, pero en su experiencia y sobre todo en la experiencia que tenemos con USCIS, con ICE, con CBP en nuestras comunidades, en nuestras áreas de trabajo, como no solamente son una amenaza para nuestra familia que no es beneficiaria de DACA, es decir, nuestras familias indocumentadas, pero ustedes, ¿cómo ven que en verdad es un alivio y cómo en verdad protege a los beneficiarios de DACA o no? En su opinión, como, pues si nos puedes compartir, Yaxal, un poquito de tu perspectiva, si crees que en verdad se protegen las comunidades, empezando por las personas beneficiarias de DACA. Pues creo que vemos a DACA como una herramienta para proteger a gente, y pues es limitado porque protege a ciertas personas. Pero hasta en ese espacio de proteger ciertas personas, pues es muy fácil que la gente que ha sido protegida salga de esa protección porque bueno, son las leyes que criminalizan a nuestras comunidades. Es muy fácil de salir de esa protección. Vemos todo el tiempo cómo refuerza también esa narrativa de que hay inmigrantes que se deben de proteger y hay inmigrantes que pues si no estás... Creo que ya dejé de escucharte, Yaxal. No sé si algo con la conexión. ¿O ustedes sí la escuchan? No, ¿verdad? Sí, creo que tu conexión te hemos dejado de escuchar, pero en lo que regresa, pues sí, le paso la palabra a Madai. No sé si nos quieras compartir un poco como tú, en verdad, creo que es importante tener esta plática también porque pues vemos que muchas personas, incluso aunque tienen DACA, la policía, creo que ya llegaste, ¿verdad? Ya. Te escuchamos. ¿Estabas diciendo? No, me estaba diciendo que pues se basa en que hay discreción que tienen esas agencias y muchas veces no lo usan para proteger a nuestras comunidades, lo usan para tener esos sistemas. La supremacía blanca es lo que crea su opinión, ¿verdad? Es lo que es al fin del día la base para hacer decisiones, especialmente ahorita con esta administración. Claro que hay obviamente muy limitadas protecciones ahorita. Sí, pues Madai, no sé si nos quieres compartir algo al respecto, pero creo que lo que iba a decir justo antes era que al final vemos cómo la policía, como CBP o ICE utilizan estas tácticas para seguir generando temor en las comunidades, para seguir buscando cualquier pretexto, porque muchas veces también se cree que, o más bien es una realidad, ¿no? Si eres beneficiario de DACA, pues tienes que ser como súper buena persona, como creo que ejerce mucha presión para que no puedas tener ningún ticket de tráfico, para que no puedas tener ningún ticket por tomar alcohol en público, muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que al final se buscan siempre pretextos y estrategias desde ICE y desde la migra en general para poder quitarle esta protección a las personas. Entonces, no sé si quieres compartir algo al respecto de eso. Sí, o sea, como Yaxal estaba diciendo, hay muchas personas que sí benefician de DACA. Obviamente no le vamos a quitar lo bueno que sí nos ha dado. O sea, muchas personas han podido ir a la universidad, tener trabajos, poder tener casas a sus nombres, coches a sus nombres, han ayudado a sus familias. Así que no podemos quitarle eso. Pero como yo te he dicho a ti antes, Maggie, yo nunca me identifiqué con el nombre de Dreamer, porque para mí los Dreamers fueron nuestros papás, los que se fueron primero, los que se fueron en verdad a buscar una nueva vida, una mejor vida para nosotros.
y DACA desafortunadamente pues no los beneficia a ellos, aunque ellos fueron los que han estado ahí 10, 15, 20, 30 años, DACA no los protege, no los ayuda en nada. Volvemos a lo mismo, DACA no es suficiente, sí nos ayuda, sí nos ha ayudado a muchos de nosotros a obtener nuestras profesiones, pero no es suficiente. Seguimos siendo discriminados por diferentes, como UCIS, hay muchas personas que no pudieron tener sus cédulas profesionales porque tenían DACA, y en esos estados decían, no, si tú tienes DACA no puedes ejercer tu profesión. En muchos lugares miran tu licencia y si dice limited access o lo que sea que digan, siempre la miran, estas licencias de verdad, o sea, siempre vamos a tener problemas con policías porque creen que no es una licencia de verdad. Hemos visto cómo siempre se trabaja con la policía atacando a nuestra comunidad, así que volvemos a lo mismo, DACA no es suficiente. Gracias. Y creo que también es mucho hablar desde los estados del sur también, que muchos donde yo crecí en Georgia, por ejemplo, y todavía hay muchísimas políticas súper racistas, como todavía hay estados donde no pueden entrar a la universidad aunque tengas DACA, entonces también creo que eso es importante recalcar que depende mucho en qué lugar viviste. Y bueno, antes también no sé, Yaxel, si nos quieras platicar también, porque creo que hay un ejemplo muy claro que la semana pasada se vivió desde OCA, desde Organized Communities Against Deportation, sobre el caso de un compañero que todas y todos ustedes junto con la comunidad en Estados Unidos pues han estado luchando e insistiendo con su caso, pero también creo que es un ejemplo muy real de qué significa translocally organized, qué significa organizarnos translocalmente y qué poder puede tener eso en la vida cotidiana o en poder apoyarnos entre nosotros, pero creo que puede ser un camino para empezar a hablar también de qué significa organizarnos translocalmente. Entonces, si quieres compartirnos un poquito de esa experiencia y porque creo que ejemplifica muy bien lo que está pasando actualmente y que pues irónicamente sucedió hace una semana que este fallo saliera a favor. Sí, pues el caso de Beto, era una persona que estuvo peleando su caso por un año. Fue detenido por carretera, por la policía, después llevado a ICE, a inmigración, donde estuvo 9 meses. Se hizo una lucha para su libertad y salió en marzo, pero ya hace una semana, hace unas 2 semanas, le pidieron que regresara a las oficinas de inmigración. Y pues ahí fue redetenido. Y pues el caso de Beto, él estaba peleando para que se le renovara su DACA, que él debería haber podido renovar, pero como sabemos que USCIS hace decisiones en esta instancia, hizo una decisión de tomar represalia, o sea, como que yendo al ritmo de ICE, porque sabemos que pueden abusar de su poder de hacer discreción, ¿verdad? No es algo que tienen que seguir, lo siguen como quieren políticamente. Por eso también decir que es tienen mucho poder en eso y se basan mucho en la criminalidad de las personas, en la manera que lo quieren interpretar, porque el historial de Beto no lo impedía a renovar su DACA, era más bien porque ellos querían tomar esa decisión para represalia, para hacer un ejemplo, entonces ese era como obviamente era lo que querían enseñar. En términos de, pues, qué es lo que estamos pensando en lo translocal, ¿verdad? Es importante porque cuando Beto fue deportado a México, pues es importante tener esas conexiones, sabiendo que muchas veces nuestra gente, pues, es deportada. Esas protecciones no siempre sirven de la manera que deberían de servir. Entonces es importante tener esas redes porque sabemos que esta lucha sigue también cuando la gente es deportada, ¿verdad? Todavía
o sea, todavía sigue la vida y todavía siguen existiendo esas redes de resistencia en México y los otros países donde la gente es deportada. Vemos esa fortaleza en luchar juntos, porque si no dejamos de ser comunidad, aunque los deporten. Gracias, creo que eso es como, gracias por compartirnos un poco de Beto, porque creo que es muy importante ponerlo ahí, ¿no? Porque también creo que hablando de una lucha translocal, también hablamos de, pues, ¿qué estamos pidiendo de rendición de cuentas al gobierno, en este caso mexicano, que nosotros estamos en México y ustedes allá, pero también de origen mexicano? Pues así, específico en el contexto de México y Estados Unidos, también es importante decir que México está colaborando y tiene una historia de colaborar con el gobierno de Estados Unidos para aceptar las deportaciones y para agilizar las deportaciones. Entonces creo que una lucha translocal también tiene mucho que ver con el país de origen, pero también tiene que ver mucho con las políticas que ejerce ese país de origen, en este caso México. Justo hace un par de semanas se reanudaron vuelos a la Ciudad de México de personas deportadas. También ICE o CBP estaban diciendo que era porque tenían mucho flujo en la frontera y que al final es una táctica para desalentar que las personas crucen de manera indocumentada, los llevan hasta acá, hasta la Ciudad de México, y obviamente es más complicado para las personas llegar a la frontera otra vez y costoso para poder intentar cruzar. Entonces, también es importante destacar, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo o pidiendo a los consulados mexicanos que pertenecen a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, y si en verdad están teniendo una defensa y una proactividad con las personas de origen mexicano en este caso, y qué políticas hay en México en materia de deportación y retorno, qué presupuestos hay, qué programas hay, cómo se está apoyando para que haya una verdadera integración o reintegración, que ese es un término muy debatible, también si existe una reintegración completa al país de origen, pero creo que esto es muy importante también, que la lucha es de los dos lados y tenemos demandas muy específicas de los dos lados. Entonces no sé si Madaí o José quieran agregar algo más justo en este tema que es más enfocado a, pues sí, que cómo enfrentan las comunidades, incluso las personas recipientes de DACA, y también qué son otras cosas que deberíamos de estar haciendo juntos, más allá de esta frontera, que muchas veces la frontera sí separa a las personas, que aunque la lucha sigue, también sabemos que no es fácil dar seguimiento con nuestros seres queridos que ya han sido deportados desde Estados Unidos, o a veces no lo pensamos tanto, y hay mucha gente que ha sido deportada o que es deportada todos los días, pero más bien luego se siente como que se olvidan de las personas, y las personas pues no olvidan sus comunidades en Estados Unidos, sus familias. Entonces, más bien, ¿cómo podríamos hacer para que esta lucha sea más y más translocal? Si alguien quiere agregar algo más. Pues bueno, gracias yo estoy muy agradecida porque conozco a Oda y es algo que Oda se dedica, pero se dedica a ayudar a todas estas personas, pero Oda simplemente está, bueno, la mayoría en la Ciudad de México, y sí necesitamos ayuda en otros estados, porque como hemos platicado, a muchos de nosotros que, aunque seamos retornados, y somos conscientes que pues sí, vamos a pasar por diferentes etapas de que vamos a extrañar a familia, a amigos, a comunidades, a lo que sea, pero de todas formas no sentimos ese apoyo, porque aún así sabemos que la vida de los demás sigue y tu vida sigue también, pero aún así nos sentimos olvidados, como dijiste, Maggie, olvidados, solos, y no sentimos ni el apoyo de nuestras comunidades en Estados Unidos, y no encontramos apoyo aquí en México, porque aunque hay organizaciones fantásticas, no están en todos los estados, y a veces es muy difícil encontrarlas. Como yo estuve 1 año y medio
aquí antes de conocer a Oda, a nuestra comunidad, que ahora, gracias a eso, yo me siento más contenta, me siento como ya estoy en casa, que es algo que pues el primer año me costó mucho. Y en estos meses que han pasado me he dado cuenta que incluso aquí en San Luis hay varias personas que se han regresado, que han sido deportadas y ellos mismos se sienten solos. Y han sido personas como conductores de Uber o personas que trabajan en escuelas y les cuento yo, oh sí, yo soy retornada, me regresé en el 2018 y se ponen como muy contentos ahí, listos para compartir su historia. Oh, yo también me regresé tal día o me deportaron tal año. Así que hay mucho trabajo de hacer en todas nuestras organizaciones para que ese sentimiento de sentirnos solos y olvidados no surja, porque luego eso llega a desesperación, a hacer cosas que pues dicen, no, me voy a regresar y luego intentan y pierden mucho dinero y no los llegan a volver a deportar. Y sí, creo que hay mucho trabajo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra voz sea escuchada en todos los estados de México, tanto como en Estados Unidos, porque sí, como son deportados, son olvidados y lamentablemente pues eso a veces va de una a dos, o van y trabajan y buscan ellos mismos o se sienten deprimidos y solos y eso no está bien, es algo que sí tenemos que trabajar en el tema translocal. Gracias, Madai. No sé si José quieras agregar algo más, pero creo que es muy importante, ¿no? Poder juntar estas luchas y también, bueno, también antes de pasar al siguiente tema que es muy conectado, les recuerdo también a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live, si tienen comentarios o preguntas, algo específico sobre DACA o algo específico sobre nuestro contexto de deportación y retorno en México, lo pueden hacer poniendo sus comentarios en el Facebook Live. Y bueno, lo siguiente que me gustaría platicar un poco es qué es lo que aún nos falta y qué sigue y cómo visualizamos y hacemos esta lucha todavía más interseccional, más translocal, y qué son esas metas o cómo podemos seguir insistiendo en algo que va más allá del famoso reforma migratoria comprensiva o total. ¿Cómo podemos irnos más hacia una liberación o una libertad en real? ¿Y qué es lo que hemos aprendido también de los movimientos negros, sobre todo ahora que se está empujando y se está insistiendo mucho en quitarle los fondos a la policía de los estados, pero también se está hablando mucho o se ha hablado mucho de abolish ICE, pero ¿qué significa abolish ICE para muchos y muchas que a lo mejor, porque hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo vamos a vivir sin la policía o sin ICE, ¿no? Y también se les olvida que en este caso ICE pues no tiene mucho tiempo de existir, no tiene muchos años de existir y también cómo se ve eso. Entonces no sé si nos quieran compartir más como qué sigue, cómo podemos hacerlo más translocal, más interseccional y qué es lo que hemos aprendido de los movimientos, del movimiento negro. Yaxal, si quieres compartir. Pues creo que algo importante de lo que es ahorita el movimiento, y pues sí ha sido por los últimos años, es que necesitamos recursos para nuestras comunidades y vemos que muchos recursos van a la policía. Aquí en Chicago, 40% de los fondos para la ciudad en total es para la policía. Se deja muy poco dinero para todo lo demás que tiene que ver con la salud, con las escuelas, con programas que ayudarían a la comunidad. Y eso crea tanta inseguridad en nuestras comunidades porque no hay esos recursos. Creo que pensando también en el contexto fuera de Chicago, fuera de Estados Unidos también, es ver que pues en México vi que había muchas demostraciones contra la policía también, reconociendo que el sistema capitalista es algo que los afecta, es algo mundial, ¿verdad? El sistema racista es algo mundial. Entonces, reconocer que
muchas veces se ve el contexto diferente en nuestros países o en nuestros estados, pero también estamos peleando contra el mismo monstruo, que es el capitalismo y pues el poder que se da a un estado policíaco en lugar de los recursos que se nos dan a nuestras comunidades. Pensando en eso como una base de nuestras luchas, de qué es lo que necesitamos y en dónde está yendo todos los recursos, es algo que nos conecta. Creo que esos años, este año los ha dado esa claridad. José, ¿quieres agregar algo en torno a eso? Como que, ¿qué significa freedom o libertad y a qué nos referimos o cuál es la lucha que sigue en tu comunidad y en la comunidad de todos? Sí, gracias. Como la semana pasada vi un artículo, un tweet de Alexandria Ocasio-Cortez hablando sobre cómo serían comunidades que no tenían policías o tenían fuerzas policiales inactivas o bien dadas con dinero, por ejemplo, y comparó esas comunidades con las comunidades de los suburbios, en donde lo que gente hace es que tienen programas reformativos para poder ayudar a la gente en lugar de ponerlos en cárceles, y que eso no es como se dice, tan radical o tan nuevo, tan extraño o extranjero, cuando sí ha pasado en los Estados Unidos y sí pasa en las comunidades anglosajonas aquí en los Estados Unidos. Y me imagino que también muy similarmente en México, donde hay comunidades que están más, que tienen más dinero, ¿verdad? Más afluentes. Y creo que voy a usar esa información que ha dicho Alexandra Ocasio-Cortez de Nueva York sobre poder crear nuevos programas que ayuda a la gente, que ayuda a los estudiantes, ayuda a comunidades y ayuda a familias. Y al lugar para poder interpretar todo eso, he pensado de cómo hay la criminalización de la gente negra y la gente de café o black and brown people. Un ejemplo que yo puedo pensar es que en mi escuela pública en Chicago, antes de poder entrar en la escuela, yo tuve que escanearme, que poner mi mochila clara en un detector de metal para poder asegurarse que no tenía nada que era peligroso. Pero eso me recuerda que me pensaron como un criminal antes de un estudiante o un niño. Y es muy importante de poder sacar los policías de las escuelas, y que eso va a ser algo que va a pasar, hopefully, con esperanza en la próxima semana, ya que CPS está votando en eso. Gracias, José. Creo que, pues sí, la criminalización es algo que existe, que es real en Estados Unidos y en México y en todas partes. En el contexto de México, pues creo que la criminalización hacia las personas deportadas está muy fuerte y muy latente, ¿no? Hay muchos estereotipos o muchos estigmas en contra de la comunidad también acá, que creo que se sigue luchando, y también es muy universal el tema de la policía, y como mencionabas también, Yaxal, como creo que es una realidad en México, y el police brutality también es todo un tema que es parte de este sistema en el que vivimos. Entonces, súper de acuerdo. Y Madaí, no sé qué significa para ti freedom o liberation, y qué es lo que a lo mejor tú como persona migrante, beneficiaria de DACA en algún momento y ahora retornada y vocera en ODA, y también como una persona que vivió en una comunidad y que tiene muchísimos amigos y amigas también de la comunidad negra, como qué es lo que para ti has aprendido y qué es lo que dirías que cuál es esa lucha for a real liberation. Gracias, Maggie. Sí, liberation, freedom. Son palabras que se usan mucho en Estados Unidos, es un país libre, que es un país donde puedes hacer lo que quieras, que en realidad pues así no es. Hemos visto como en la comunidad negra a cada rato, como José dijo, en muchas de las escuelas, sino en la mayoría de las escuelas, nos miran como criminales antes que estudiantes.
Yo tuve la oportunidad de ir a una universidad que es históricamente afroamericana. ¿Y por qué fueron hechas estas universidades? Fueron hechas porque aun cuando fueron liberados los esclavos, no los estaban dejando ir a las universidades. Así que ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestras propias universidades para que nosotros nos podamos educar. Y la universidad donde yo fui, fueron muy amables y nos abrieron la puerta a muchos de nosotros que éramos indocumentados o que teníamos DACA. Y simplemente en eso podemos ver cómo la comunidad negra se ha levantado y ha luchado y ha tratado de seguir adelante, aunque los han acusado de varias cosas que hemos visto caso tras caso, donde son arrestados por, no sé, por agarrar algo en la tienda y pensaron que no lo iban a pagar, porque usaron dinero falso, porque tenían una pistola de juguete. O sea, han habido casos tras casos donde ellos son criminalizados por cosas que todos hacen, pero los afecta más a la comunidad negra. Y aún así, ellos han luchado y se han levantado. ¿Y qué es lo que pasó? Desafortunadamente, nuestra comunidad a veces no se une. Y en vez de ayudarlos y en vez de estar unidos, especialmente ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, los empezamos a criticar. Ay, es que están destruyendo propiedad. Ay, es que no lo están haciendo de la forma correcta, pero no entendemos el que va más allá de la propiedad, que va más allá de lo que ellos miran en las noticias. Y como hemos dicho, las noticias a veces solo enseñan lo que ellos quieren enseñar, no enseñan toda la verdad, solo enseñan partes. Y desafortunadamente nosotros como una comunidad a veces no ayudamos a los demás, pero esperamos que nos ayuden a nosotros. Una de las cosas que ha surgido ahorita, sí, ahorita están protestando, ¿por qué no protestaron cuando estaban poniendo a los niños en jaulas? Y volvemos a lo mismo, no nos estamos educando, no estamos buscando que en realidad sí, la comunidad negra siempre ha estado con nosotros, siempre nos está apoyando y nosotros casi como en comunidad en general no lo hacemos. Para encontrar liberación, creo que sí nos tenemos que unir y ver que nuestras luchas, aunque sean diferentes, son muy similares. Ahorita tenemos que quitarle el dedo a la policía, porque sí, están causando más daño que proteger a la gente. Quitarle abolish ICE, porque no está haciendo nada, simplemente está trabajando con la policía, quitando a familias, o sea, separando a familias, y están causando más daño que protección. No están protegiendo a la gente, a las comunidades. Así que, ¿para qué están ahí? Y como José dijo, hay lo que se llaman Community Watch, que aquí en México son muy comunes. Por lo que he visto, a mí una de las cosas que me dijeron es, si te está pasando algo, no le llames a la policía porque nunca va a llegar. Mejor llámale al departamento de fuego, the fire department, porque ellos llegan más rápido que la policía. Así que es algo que es translocal, no es solo en Estados Unidos, no es solo en México, es en muchos países, y es algo que, pues si queremos encontrar esa liberación de verdad, les tenemos que quitar ese dinero y hacerlos responsables por sus acciones. Es todo. Gracias, Madaí. Creo que pues sí, creo que vamos hacia ese mismo camino, ¿no? De qué significa seguir empujando estas políticas y seguir empujando cambios sistémicos. También creo que desde la experiencia de México es importante y un ejemplo del por qué la lucha es translocal y debe ser translocal, porque también hay muchas cosas que suceden en México, en específico con la comunidad deportada, retornada. Hay muchas cosas que no está haciendo el gobierno en México, hay muchas violaciones que están pasando y que incluso el mismo gobierno de México pues deporta a muchísimas personas de muchos otros países y que también están pasando por muchísimas violaciones a sus derechos humanos y que creo que debemos de estar
pues más como al pendiente en ese sentido para seguir empujando por esos cambios para las personas también deportadas, retornadas, pero también reconociendo que son cambios sistémicos que a todas las personas en México pues están viviendo en barrios inseguros o están viviendo en el acceso al sistema de salud en México, o sea, es malo para todas y todos los mexicanos o personas que viven en México. Los salarios son bajos, sabemos que muchas de las causas que obligaron a nuestros padres o a nuestras familias a migrar, pues siguen existiendo en las comunidades en México, donde las personas están regresando o están siendo deportadas y no existen las condiciones para poder tener un empleo digno, con un sueldo digno, que te permita estar en un lugar y no están ayudando tampoco porque no hay programas. La administración actual de México pues también ha quitado los pocos programas que había algo que se llamaba el Fondo de Apoyo al Migrante, ya no existe, hay muchísimas cosas que están pasando, entonces creo que más bien buscar las maneras también de unir esta lucha para que se pueda visibilizar tanto aquí y allá, pues es fundamental, en mi opinión. Y pues José, no sé si quieras compartirnos también un poquito de pues cómo podemos unir estas luchas entre Estados Unidos con las personas que están en riesgo de deportación, pero también desde México con las personas retornadas deportadas, y si tienes como ideas de cómo podemos unirnos para poder trabajar en realidad juntas para empujar demandas concretas, para poder apoyarnos conjuntamente, y está abierta para todas también. Y pueden seguir haciendo preguntas en el Facebook Live. Ahorita ya tenemos una pregunta y si hay otras preguntas, pues por favor ahorita las pueden poner en la sección de comentarios para poder abordarlas. Y está abierta para cualquiera, Madaí o Yaxal. Algo que quisiera compartir nada más es que pues es tan importante también tener el liderazgo de pues la comunidad negra aquí en Estados Unidos y pues en México, porque sabemos que tenemos que poner atención a nuestra comunidad más oprimida, porque si una parte de nuestra comunidad sigue abajo, no podemos levantarnos juntos, ¿verdad? Nada más es importante para mí recordar ese contexto de que pues hay inmigrantes negros también, hay mexicanos negros, y pues hay que también poner atención a las diferencias que existen en nuestras comunidades y las maneras que somos oprimidos de diferentes maneras. Y con eso en mente, seguir la lucha, ¿verdad? Sabiendo que somos impactados diferentes por ese sistema, los lastima a todos, pero los lastima de diferentes niveles. Seguir con la lucha con eso en mente también. Gracias. Creo que eso es muy importante también, y creo que también es bueno mencionarlo y no olvidarlo, porque creo que las luchas pues son interseccionales, que era algo también que hablábamos, no solamente somos indocumentados o personas deportadas, retornadas, pero también cuáles son esas diferencias que a veces nos ponen en un contexto de mayor vulnerabilidad en México por ser mujer. Sabemos el índice muy alto de feminicidios en México, de desapariciones en México, también cómo podemos unirnos a esas luchas. También es muy diferente regresar a México si eres una persona adulta, a lo mejor una persona que no domina el inglés, a lo mejor una persona que está viviendo separación familiar. Hay muchas personas que tienen a sus hijos e hijas todavía en Estados Unidos, con algún familiar lejano o con un tío o tía, y también cómo viven esos procesos de manera diferenciada. Creo que es importante seguir recalcando eso. Y bueno, tenemos una pregunta que es ¿a quién protege este programa de DACA? Entonces, creo que nuevamente hay mucha información que hay que dar sobre el programa, y no sé si nos quieras compartir, Yaxal, como responder un poco a esta pregunta de ¿a quién protege el programa DACA? Pues es un programa que protege a cierta criteria. Tenías que haber llegado a cierta edad, tener un récord de cierta manera,
estar en Estados Unidos continuamente. No voy a decir las exactas reglas porque se pueden encontrar en la página de USCIS, pero sí es, o sea, cierta población protegida, ya. Sí, creo que eso, pues sí, es importante porque muchas personas tienen justo esa pregunta, ¿no? ¿A quiénes protegen DACA y cómo? Y es justo un poco lo que hablábamos, o que son requisitos muy específicos que dejan fuera a muchísimas otras personas, que ya sea por la edad en la que ingresaron a Estados Unidos o por la edad que tenían cuando el programa de DACA entró en efecto en 2012, también si tenías una edad que se salía fuera de ese requisito, pues ya no calificabas. En el caso de muchos de nosotros también retornados o también por el hecho de ya no estar en el país, cuando se llevó en efecto este programa, también ya automáticamente dejó afuera a muchas personas y también personas que regresaron a México después de tener DACA, pues esas personas al momento de dejar Estados Unidos pierden estos beneficios de DACA y ya no les permiten el regreso a Estados Unidos. Entonces también es importante recalcar eso y que al final estos requisitos como son tan exactos, es lo que dejan fuera muchísimas personas y muchísimas familias. Y también una persona que es beneficiaria de DACA, pues también hay que recordar que posiblemente tenga papás indocumentados o hermanos mayores que también ya no calificaron y están viviendo de manera indocumentada, como al final si deportan al papá o a la mamá, están deshaciendo toda la familia y qué implicaciones tiene también, aunque tú tengas DACA y tú estés protegido, al final de cuentas, si tu familia está en ese riesgo de deportación, pues es algo con lo que vives todos los días, que creo que también es importante recalcarlo. Y pues ya para ir cerrando, si no hay más preguntas en las páginas, estoy tratando de ver ahora, pero creo que estamos justo bien de tiempo, pero no sé si quieran dar algunas palabras finales de conclusión, de esperanza, de resistencia, de qué mensaje quieren dejar tanto a las personas que nos están escuchando en Estados Unidos, pero también en México, y cómo podemos seguir esta lucha tanto aquí y allá y desde una manera interseccional, translocal y sobre todo dando la visibilidad a las personas como nosotras, retornadas, deportadas, beneficiarias de DACA, indocumentadas. Creo que necesitamos, justo en otro espacio que estuve, se hablaba mucho de la importancia de poder apoyar a otros jóvenes y a otras personas para que se unan a la lucha. Y uno de los temores también, incluso cuando escuché la decisión de DACA, era, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el movimiento? También cuando entró en vigor DACA durante la administración de Obama, o sea, sí vimos que muchas personas como dijeron, bueno, ya está DACA y por el contexto actual se bajó mucho la guardia, creo yo, y más bien cómo podemos empujar a las personas y a los jóvenes para que sigan organizando, para que sigan resistiendo en sus comunidades, para que no nos demos por vencidos o desalentarnos, pero más bien de qué maneras podemos seguir y cambiar estas narrativas, ¿no? También que creo que es importante. Entonces, si quieres, Yakshal, y luego Madaí, y luego José. Nomás voy a decir que me da esperanza que hay tantos jóvenes en las calles ahorita y creo que están haciendo buen trabajo en crear esas conexiones de las intersecciones de cómo somos impactados. Entonces me da esperanza que sí hay mucha gente en las calles y estamos dándonos cuenta de cómo los conectamos en nuestras luchas ahorita. Y que sí funciona organizar. Ganamos cuando organizamos y estamos en la lucha. Madaí. Sí, estoy de acuerdo con Yaxale. No, me da esperanza. Muchas personas me preguntan que si yo me di por vencida, que si por eso me vine, y no es el caso. Hay varias razones por las cuales me regresé. No es que me di por vencida, pero sí reconocí que pues era mi decisión y era mi tiempo de venirme. Así que estando aquí y ver cómo hay tantas personas, tantos jóvenes luchando en México y en Estados Unidos para una reforma migratoria, para que DACA no sea,
para que no quiten a DACA, para que pueda haber algo más inclusivo para nuestros papás, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, incluso para personas que llegaron después del cutoff date que está en la aplicación. Hay mucha esperanza y he visto en estas últimas semanas cómo personas en la comunidad se han unido a diferentes organizaciones que antes a lo mejor no se habían unido, han hecho cosas por su cuenta de ellos mismos, recaudando fondos para renovar la aplicación de DACA, poniendo información en las redes sociales y hablando con nuestra comunidad sobre cómo está pasando, teniendo esas conversaciones que a lo mejor antes no nos dábamos, porque creo que antes hablando de hablar de inmigración como que no era muy hush hush, no hablábamos de eso. Muchos de nosotros ni sabíamos que éramos indocumentados estando en Estados Unidos, y creo que ahorita sí se está viendo que estamos teniendo esas conversaciones, estamos hablando de toda la injusticia que está pasando, y así que en una palabra, como Yaxel dijo, sí, me da mucha esperanza. Gracias, José. ¿Se podría repetir la pregunta, por favor? Se me cortó. Sí, no, pues si tienes algún mensaje de cierre, como de esperanza, de resistencia, sobre todo ahora hay muchas personas que creo que se están movilizando y que están empezando a ver estos problemas sistémicos, entonces no sé si quieres compartir algún mensaje de resistencia, de lucha, de seguir, de qué es lo que te tiene aquí en esta constante lucha. Oh, sí, gracias. Como gente, como yo soy LGBT, yo soy gay, como resultado también estuve esperando la decisión sobre los derechos en lugar de trabajo de la Corte Suprema, y a ver que al lado con la decisión positiva el lunes y el folio positivo en DACA el jueves, lo que me recordó es que los Estados Unidos quiere el labor de los inmigrantes, pero los inmigrantes sí mismos no. Y por eso cuando la gente demócrata, cuando la gente republicana tal vez también hablan sobre los inmigrantes, hablan en justificar su presencia por el impacto económico que los inmigrantes dan a este país. Y yo quiero pensar y no justificar, pero explicar que los inmigrantes son más que labor que dan a este país. Que los inmigrantes tienen familias, que son individuos que tienen sus propios sueños y sus propios deseos por sí mismos, que tal vez no son parte de los Estados Unidos. Y por eso yo estoy en esta lucha por proteger a la gente inmigrante, pero también a la gente inmigrante LGBTQ. No sé cómo se dice con esa palabra o frase en español, pero por Sí, eso estoy. no, así perfecto, LGBT, más. Y creo que por eso hablábamos de la parte interseccional, que creo que siempre es muy fundamental, como no olvidarnos que somos mucho más que una sola identidad. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta. Y me llegó una pregunta en privado también que era más como, ¿qué es lo que pueden hacer las personas para unirse? En este caso, las personas aliadas, aliados, como, ¿qué es algo que pueden hacer o que deberían de estar haciendo para también unirse a este movimiento que ya vimos que es interseccional y que va más allá de las fronteras? Pero no sé si tengan ideas o qué es lo que podríamos insistir en que los aliados y aliadas, incluso los medios, como qué es lo que pueden hacer. Pues yo solo dijera que pues siempre hay muchas demandas y hay que decir el liderazgo de las personas que son afectadas, porque las personas en lucha y las personas afectadas siempre van a decir lo que necesitan. Estar atentos, porque no hay algo fácil, una solución fácil, ¿verdad? Pero estar atentos de lo que se está pidiendo de esas comunidades afectadas. Madai, ¿quieres agregar algo más, o José, en respecto a esto? Sí, que estén atentos y que busquen, que hagan su research, se me fue la palabra en español,
sus investigaciones sobre qué está pasando. O sea, no solo creer cualquier artículo que lean en los medios, sino que sí busquen, que sí hablen, que tengan estas conversaciones, porque muchas veces nuestros aliados tienen amigos o familias que no están de acuerdo y tener estas conversaciones con ellos es súper importante. Compartir información que sea de verdad, no cualquier artículo, pero compartir información que ayude en las redes sociales, en sus comunidades, con sus familias, porque como Yaxal dijo, no es algo fácil, no es algo que puedes hacer esto. Es un trabajo laboral que tiene que pasa en muchos días, semanas, meses. No es un trabajo que se va a acabar pronto. Ojalá y sí, pero siempre va a haber algo. O sea, más que nada que estén al tanto y que tengan estas conversaciones con sus comunidades. Gracias, Madaí. José, no sé si quieres agregar algo más para eso y si no, ya vamos cerrando. Eso también yo me pregunto a mí mismo también qué pueden ser los aliados para poder ayudar en nuestra causa. Algo que siempre tal vez si pido de los aliados es usar su voz cuando es apropiado y que cuando la gente indocumentada o la gente inmigrante haga ese tipo de trabajo es que ellos también están haciendo una labor emocional que tal vez la gente ciudadana o la gente nacida en los Estados Unidos o en México sí propio tal vez no sepan, no pueden hacer sí mismos y que hay tal vez cosas que uno no está cómodo en compartir y que también hay cosas que uno puede hacer como aliado para que la gente indocumentada, que la gente inmigrante se sienta más cómoda y se sienta empoderada para poder decir sus cuentos y poder hablar por sí mismos en una forma que es sincera y empoderada. Gracias, pues agradecerles a todas y a todos los que nos escucharon por Facebook Live y por las personas que van a escuchar este video también después. Creemos que pues es importante sumarnos y hablarlo y decirlo, como creo que quedarnos callados tampoco es una opción. Creo que es importante hablar, decir, conversar, como ya dijeron, como apoyar a las organizaciones, los colectivos. En México también hay más y más organizaciones, también en la Ciudad de México, pues específico, sabemos que está Deportados Unidos en la lucha, ODA, que estamos siguiendo, insistiendo que sí existe una lucha después de la deportación, que no va a ser fácil, que es todo un proceso y que todas las personas lo viven de manera diferente y que hay muchos factores, pero que al final estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros después de esto y creo que invitar a todas las personas a ver el trabajo, a amplificar el trabajo que se está haciendo y las demandas, tanto en México como en Estados Unidos. Creo que hay muchísimas maneras de apoyar el trabajo que ya se hace y de poner tus recursos y tus privilegios al servicio de los movimientos y al servicio de las personas que son expertas en su vida o que somos porque lo sabemos, porque lo hemos vivido o lo estamos viviendo. Entonces creo que es muy importante tomar o seguir lo que ya se está haciendo. Y pues nada más agradecerles a todas y a todos y también agradecer mucho a OCAD por sumarse en esta conversación, porque creo que lo que hacemos mucho pues son fortalecer relaciones de confianza y de colaboración real. Entonces creo que en momentos tanto difíciles de este lado como de aquel lado, pues creo que somos una muestra de que apoyándonos y tratando de buscar las maneras, pues podemos tener mayor impacto y podemos apoyarnos entre nuestra misma comunidad. Entonces también pues muchas gracias por eso y también a Protection for All por sumarse también a esta conversación y por compartirnos su experiencia y abrir la reflexión para ver qué sigue y hay mucho trabajo por hacer. Entonces pues me quedo con eso y también a todas las personas que nos vieron y también a Bárbara, Miguel, Rey, también por apoyarnos con la tecnología y con la interpretación y pues estaremos al tanto y estaremos ahí apoyando. Si conocen personas que son deportadas o que están en riesgo de deportación o que regresan a México, por favor, háblenles de ODA, háblenles del trabajo que se está haciendo acá, porque sí creemos que podemos acompañarles y podemos
sumar más esfuerzos para seguir levantando esta lucha en México, y también de aquel lado de Estados Unidos pues nos falta mucho, pero gracias a todas y también a Yaxal y Madaí, José, por sumarse a esta plática. Que tengan bonito día todas, todos.